Hola a todos, bienvenidos una vez más aquí a Ventana al Misterio, un espacio en el que abrimos la mente a múltiples posibilidades. Y hoy les traigo nuevamente un video resumen porque sé que a ustedes les gusta mucho esas historias cortas que luego las recopilo en un solo video y ahí se entretienen bastante, los pone a pensar, los pone a analizar, los pone a sacar sus propias conclusiones que al final es lo que quiero que hagan todos los que se vinculan a este contenido de YouTube. Así que hoy vamos a hacer un video resumen sobre leyendas, porque sin duda las leyendas hacen parte de esas creencias que nos marcan como pueblos, que nos generan una identidad, que nos dan a ciertos territorios unas características que nos hacen comunes y que además nos agrupan también como sociedad. Leyendas que hacen parte del folclore colombiano, pero también del folclore latinoamericano. Así que aquí hay historias de México, de Argentina, de Venezuela, de Colombia, países muy cercanos que además pareciera que compartieran de alguna manera toda esa herencia oral que hace que como sociedad tengamos ciertas características o nos identifiquemos con ciertas cosas. Así que bienvenidos, aquí les abro estas ventanas del misterio para este resumen sobre leyendas. La historia del cura sin cabeza, que también se le puede llamar fraile sin cabeza, cura descabezado, espanto del panóptico y beato. Esta historia está narrada en Antioquia, en Tolima Grande, en el altiplano cundiboyacense, en ciudades de tradición colonial como Popayán, Pasto, Mompox, Santa Fe de Antioquia, Tunja, Ocaña, y también en Pamplona, en Santa Marta y Cartagena. ¿Dónde habita este cura sin cabeza? En calles solitarias, alrededores de iglesias, capillas, conventos y cementerios. Su poder es que al cruzarse con los transeúntes nocturnos, saca su mano huesuda para llamarlos, después de lo cual muchos quedan sumidos en una locura de la que nunca retornan. Sus características físicas: tiene una figura humana con hábito negro, por supuesto de monje, tiene un capuchón, mangas anchas y cordón en la cintura, muestra su mano de esqueleto y no tiene cabeza. Sus contras: todo espanto tiene algo que lo repele, pero el cura sin cabeza parece que no teme a ninguno de los objetos comúnmente empleados para repeler a estos espíritus malignos. Sin embargo, la sangre fría es lo más importante para poder resistir a su presencia. El cura sin cabeza. Este relato que les voy a contar es bastante llamativo, porque además es una historia que trasciende el mito y parece convertirse en realidad. Este es un reporte médico fechado en 1935. Fue hallado por una joven estudiante de psiquiatría en los archivos del Hospital Mental del Perpetuo Socorro de San Juan de Pasto. La estudiante, Antonia Mateus, lo cedió a esta investigación al libro Cuentos de Espantos para hacer realidad una historia que parece ficción. Hospital Mental del Perpetuo Socorro de San Juan de Pasto, así se titula este reporte médico, diciembre 18 de 1935, informe número 666. El día de hoy, a las 9 p.m., ingresa al hospital Mario Narváez, paciente de 45 años, 1,78 de estatura, 76 kilos de peso y un buen estado general de salud.
El paciente es traído al hospital por su esposa, quien cuenta que hace un mes el sacristán de la iglesia de San Juan Bautista lo encontró desmayado frente a la puerta del templo. Don Mario fue llevado inconsciente a su casa, donde recobró el conocimiento horas después. Según su esposa, a partir de ese día, su marido sufre de agudos delirios de persecución. Hoy, la situación se hizo insostenible y por eso lo han traído al hospital. Al momento del examen psiquiátrico, el paciente continúa con sus delirios y alucinaciones. Corre de un lado a otro, se muestra aterrorizado y grita que lo persigue un cura, que según sus palabras es el cura sin cabeza. Finalmente se calma, se acurruca en un rincón y con la cara entre sus manos continúa narrando lo siguiente. La noche del día de los fieles difuntos comenzó mi desgracia. Salí del almacén y me fui directo a donde Magolita. Allá estaban mis compadres. Ellos se fueron a las 10. Yo salí a las 11, cuando Magolita cerró el negocio. La ciudad estaba sola y el camino hacia mi casa me parecía más largo que nunca. Entonces oí esos pasos detrás de mí. Sentía como si alguien hubiera venido a llevarme desde el mismísimo infierno. Tenía miedo de mirar hacia atrás. Seguí caminando y esos malditos pasos no dejaban de perseguirme. Al fin llegué a la iglesia de San Juan Bautista y pensé que como estaba frente a la casa de Dios, no me podía pasar nada malo. Pero en ese momento sentí que algo me respiraba en la nuca. Santo Dios, todavía lo siento. A todas horas. Entonces di la vuelta para ver lo que era y lo vi. Vi a ese cura de hábito negro con capuchón. Dios mío, no tiene cabeza. Sin embargo, yo sentía que me miraba, levantó el brazo izquierdo y sacó de la mano del hábito una horrible mano huesuda para hacerme señas de que me acercara. Yo me quedé quieto, entonces desapareció. Pero nunca dejé de oír sus pasos. Ese cura me persigue a donde voy. No me deja en paz. A todo momento siento sus pasos detrás de mí. Siempre está detrás de mi espalda. Y cuando me volteo, es más rápido que yo. Necesito un espejo. Después de esto, el paciente se altera de nuevo. Grita y corre de un lado para otro, por lo cual a las 11 de la noche es llevado a una habitación donde pasará la noche con camisa de fuerza. Este texto, o mejor, este reporte hospitalario, es firmado por Eladio Albornoz, quien era el médico de turno de este hospital mental de Pasto. La historia nos cuenta, nos señala que el cura sin cabeza se quedó así, pues fue decapitado por unos ladrones que para despojarlo de sus documentos secretos cometieron este sacrilegio. Hasta aquí la historia del cura sin cabeza, que es una leyenda, pero que como ustedes pueden referir en este libro, pues también está constatada en personas que aseguran haber tenido contacto con este fraile que los aterroriza y que además pone su cabeza a funcionar de manera aterradora. Abro esa ventana al misterio para contarles la historia de la vampiresa de Barranco. Y es que en este distrito de Lima, la capital de Perú, que además es un lugar muy turístico y cultural, empezaron a suceder hechos realmente terroríficos. Se encontraba cada domingo un cuerpo diferente muy cerca a las playas que hacen parte de este distrito. Cuerpos que tenían signos de violencia y que generalmente estaban degollados.
La policía inicialmente empezó a seguir el rastro de estos sucesos, pero no encontraron ninguna explicación. Por eso, rápidamente dejaron de lado la investigación. Sin embargo, los habitantes de este sector, además por el tema turístico, querían una explicación sobre estos sucesos. Llegaron a pensar que se trataba de un asesino serial. Sin embargo, no habían pistas claras sobre alguien que realmente cometiera estos hechos. Fue así como empezó a crearse la leyenda de la vampiresa de Barranco, pues tras varias investigaciones de quienes estaban en ese sector, se dieron cuenta que había un ser que parecía infernal, que recorría todas las noches este espacio en búsqueda de hombres para absorber su sangre. Fue entonces cuando empezaron a surgir testimonios de hombres que aseguraban que la culpable de estos hechos era una mujer, que supuestamente era un ser bastante particular que estaba ubicado siempre en los árboles de este sector de Barranco. Algunos la describían como una mujer que iba siempre vestida de negro, con maquillaje muy oscuro, uñas largas de color negro también, que acechaba a los hombres que iban solos en medio de la noche, que a través de su esbelta figura trataba de conquistarlos, y cuando ellos se atrevían a generar una conversación con esa mujer, se daban cuenta que de alguna manera iba como flotando, pero que además tenía un rostro demasiado blanco, que inicialmente parecía muy atractiva, pero con el pasar de los minutos y de la conversación iba transformando su rostro al de una mujer bastante arrugada, vieja, y que generaba un temor absurdo. Esta mujer llegaba por la espalda de estos hombres y en medio de la conversación siempre solía observar sus cuellos. Fueron muchos los hombres que salieron de allí despavoridos al ver la transformación del rostro de esta mujer. Otros tantos no se salvaron y fueron atacados precisamente en su cuello, absorbiéndoles esta sangre y terminando por degollarlos. Uno de los primeros registros de esta leyenda data de 1992, cuando un taxista asegura que una mujer muy esbelta para su servicio, se monta en su taxi y cuando él le pregunta hacia dónde se dirige, ella solo contesta: es la hora de los muertos. Por eso, curiosamente, él la voltea a mirar y cuando la observa detenidamente se da cuenta que la mujer tiene su boca abierta, que además tiene unos dientes gigantes y además podridos. Este hombre, realmente asustado, empieza a acelerar su taxi y a tratar de abrir la puerta trasera para que esta mujer salga o él de alguna manera empujarla de su vehículo. Después de este susto, asegura él, empieza a rezar para tratar de buscar ayuda del cielo y así alejarse de este ser infernal. De un momento a otro, la mujer parece que se hubiera bajado del taxi. Minutos después, este hombre llega hasta una estación de policía a contar lo que había sucedido. Claramente, nadie le cree. Los policías solo se burlan de este personaje. Sin embargo, les genera curiosidad porque todavía estaban sucediendo los hechos de lo que ellos consideraban era la muerte de algunas personas debido a un asesino serial que rondaba esta localidad de Barranco. A partir de ese momento empiezan a circular las historias de esta vampiresa e incluso este taxista fue invitado a un noticiero local a contar la historia que había pasado esa noche de 1992. Y después de que este hombre cuenta lo que le sucedió, pues empiezan a llegar muchos más testimonios de aquellos
hombres que supuestamente habían tenido contacto con esa mujer que se transformaba en un ser realmente terrorífico. Otro de los casos bien conocidos sobre esta vampiresa de Barranco es la de un hombre que tiene un hotel en la ciudad de Lima y está encargado de ir a buscar a unas turistas que se encuentran precisamente en esa localidad, pues allí es muy bien sabido que la gente va en búsqueda de buenos restaurantes, también de bares y en general de diversión. Cuando él está muy cerca al sector donde ellas le indicaron que pasara a buscarlas, pues se detiene un momento porque siente que alguien está detrás de él. Cuando voltea su mirada, se da cuenta que es una mujer completamente vestida de negro, que además tiene una cara bastante terrorífica, arrugada y vieja. Corre incesantemente y despavorido hasta que llega precisamente al lugar en el que tenía que recoger a las turistas. Ahí comparte su historia con ellas, pero también con el dueño del bar en el que estas chicas se encontraban. Allí también hay una interesante relación, pues el dueño del bar le asegura que efectivamente es esa mujer, esa vampiresa que ronda ese territorio, que él también se la había encontrado y había logrado escapar de las garras de esta mujer. Hay que recordar que la figura del vampiro está representado en diferentes países y en el folclore de cada uno de estos como un ser que va en búsqueda del líquido vital de otros seres vivos para lograr de alguna manera trascender su vida o mantenerse activo y vital durante mucho más tiempo. Es por esto la característica tan particular de esta vampiresa de Barranco, cuando los hombres la pueden ver como una mujer realmente atractiva y guapa y luego genera esa transformación a una mujer vieja y arrugada. Esta es también parte de la historia y del folclore de estos vampiros. Es una de las características bastante singular de estos seres que se apoderan de la sangre de sus víctimas. Según las culturas orientales y americanas, esta es una deidad demoníaca que claramente siempre está relacionada a lo femenino, a ese temor y a ese odio visceral que tienen precisamente por la figura de la mujer, al describirla como ese ser que se transforma de un momento a otro, que puede atacar y que daña a otro ser humano. Una percepción que está presente desde el inicio de la humanidad y que destaca en lo femenino todo lo que es terrorífico y lo que además genera precisamente esa absorción de energía de un ser humano a otro. Por eso esta supuesta vampiresa de Barranco siempre ataca al género masculino. Lo cierto es que esta historia de la vampiresa de Barranco ya es acogida por quienes viven en este sector de la ciudad, de la capital peruana, quienes han adaptado precisamente esta leyenda para darle un poco más de impulso al turismo de esta localidad. Sin embargo, aún después de tantos años, siguen presentándose algunos testimonios de personas, de hombres que salen atemorizados al encontrarse con esta deidad demoníaca que los hace correr despavoridos. La bola de fuego. Clase: espanto. Ubicación: Llanos Orientales y Tolima colombiano. Le gusta vagar por los caminos solitarios, las quebradas, los lagos, los montes, las casas abandonadas o en ruinas, los lugares donde se cree que existen tesoros enterrados. Tiene la fuerza y el poder destructor del fuego. Se transforma en una mujer bella. Persigue a los caminantes solitarios, los borrachos, los hombres infieles y los enamorados que no se portan muy bien. Otra forma de esta bola de fuego se adopta en una mujer anciana,
con tentáculos, que lleva 3 antorchas encendidas. A continuación les voy a relatar este texto extraído de las conversaciones entre David Gamboa, vaquero natural de Todos los Santos en Arauca, Colombia, y el investigador Severo Pinzón, estudioso de las manifestaciones del inconsciente colectivo, famoso por su trabajo de campo en apartados lugares del territorio colombiano. Una noche, como a las 12, después de las fiestas patronales, caminaba por las sabanas de Arauca, rumbo a Lato, Balbuena. La noche estaba oscura y amenazaba tormenta. Me fui solo porque mi compadre decidió quedarse hasta el amanecer tomando guaro. Como a mitad del camino vi a lo lejos una bola de fuego que alumbraba y se apagaba. Pensé al principio que estaba viendo visiones por los traguitos que me había echado en la fiesta, pero la oscuridad se me metió en los ojos y ya no topé el camino. Solo veía esa bola de fuego que se me acercaba y como que decía cosas, como que me llevaba sin que yo pudiera hacer nada por un camino desconocido. Por estos lados suceden cosas raras, pero yo no le tengo miedo a eso. Era invierno y las tormentas son muy fuertes. Pero esa noche no solo había tormenta, era como si el mundo se fuera a acabar. Los perros que sienten las presencias malignas ladraban asustados. El monte como que temblaba. Empezó a arreciar el viento y la lluvia me quemaba el cuerpo. De esa bola de fuego empezaron a salir chispas rojas, como lenguas del diablo que me tocaban y me empujaban hacia una parte desconocida. Ahí sí me pasó la borrachera y me quedó el mundo paralizado. No sentía mi cuerpo y ni siquiera rezar podía. Se detuvo un instante ante mí y como que empezó a quitarse el fuego que le salía de los ojos, hasta que se me convirtió en una catira muy bonita que me invitaba a seguirla. No sé cómo me acordé que mi padre alguna vez me había contado que la bola de fuego lo había engañado una vez y que la única forma de espantarla era diciéndole groserías. Yo apenas pude sacar mi machete y arrastrarlo por la tierra, mientras que con la lengua temblorosa pronunciaba todas las palabrotas que pude recordar. La bola de fuego siguió de largo, lanzando aullidos y gimiendo. Durante un rato me quedé perdido y asustado en la montaña, hasta que el viento dejó de soplar. Y ya amaneció. Reconocí nuevamente el camino para mi casa. Cuando estas cosas pasan, uno se vuelve raro. Le da por quedarse callado, como oyendo al viento. Se aleja de los amigos y toma menos. Le coge respeto a la noche y duerme poco, porque en los sueños, nadie está seguro. Así iniciamos estos relatos de cuentos de espantos con la bola de fuego. En este libro lo que se hizo fue una recopilación de crónicas, testimonios, reportajes, no solo de periodistas, sino también de cronistas que han ido buscando alrededor de todo el país, de todo Colombia, esos testimonios para, de alguna manera, mantener la historia, mantener la leyenda y el folclore de nuestro país, de Colombia. Abro esta ventana al misterio con la tumba de Leo Cobb, uno de los empresarios más importantes de la capital colombiana. Este se destacó por ser el creador de la cervecería más importante del país, Bavaria, y además percursor del barrio La Perseverancia, uno de los más antiguos y destacados del centro de Bogotá. En el cementerio central, justo en su tumba, emerge una estatua bastante grande en la que se representa a este hombre. Hasta allí
llegan los creyentes a realizar un ritual que supuestamente asegura la obtención de empleo y además la seguridad laboral. Pero, ¿cómo es el ritual? Pues se le acercan al oído izquierdo de la estatua y le hablan, le piden esa solicitud por trabajo. Otros tantos tienden a frotarle la cabeza a esta estatua para así obtener ese favor que tanto están pidiendo. Pero no solo esto, después de la solicitud y haberla cumplido según la creencia, tienen que llevar un pagamento. Este pagamento está relacionado con una cerveza. Van y lavan la estatua con cervezas de Bavaria. Así limpian esta figura y ese es el pagamento que le dan por los favores obtenidos. Una curiosidad que se mantiene hasta la actualidad y que quienes creen en esto aseguran que ese ritual realmente funciona. Número 2. La tumba de las hermanitas Bottomley, María, Matilde, Elvira y Victoria. Allí emergen en el mausoleo de su familia dos estatuas que representan a estas hermanitas. Una historia de leyenda que representa a la capital colombiana. No se sabe exactamente de qué fallecieron. Según la leyenda, plantean varias cosas. Una, que murieron de una enfermedad inexplicable. 2, que murieron después de una epidemia. 3, que murieron en un accidente grave. Lo cierto es que estas niñas murieron en el año 1903 y desde allí esta tumba se ha vuelto popular, pues hasta este lugar acuden las mujeres embarazadas y los padres de familia que son afectados por la salud de sus pequeños. ¿Cuál es el ritual? Pues estas pequeñas están relacionadas precisamente con la salud. Y lo que hacen las personas es ir hasta esta tumba y dejarles dulces, bombones, gomas de masticar, pero estas deben tener los fluidos corporales de los niños enfermos o de estas madres embarazadas. Después de esto, lo dejan allí en la tumba, muy cerca a estas estatuas, pegados a ellas, precisamente para que de alguna manera este ritual sirva como pagamento y estas niñas puedan interceder por la salud de los pequeños. Número 3. La tumba de Julio Garavito. Julio Garavito fue uno de los ingenieros y astrónomos más destacados de Colombia. Si usted no sabe quién es, pues lo identifica fácilmente porque era el personaje que aparecía en el billete de 20.000 antiguo, ese billete azul. Este personaje fue muy reconocido en nuestro país y a nivel internacional porque descubrió un cráter en el lado oscuro de la luna. Es por esto que precisamente ese punto de la luna tiene su nombre, lo bautizaron como Garavito. Cráter Garavito. Es muy fácil, ustedes lo pueden encontrar en internet y en cualquier parte y verificar esta información. Su tumba no tiene estatua, pero en cambio tiene 4 columnas que representan de alguna manera ese cráter que él descubrió. Incluso en una de ellas está dibujado ese cráter de la luna. ¿Cuál es el ritual y por qué van las personas hasta el cementerio central a buscar a esta figura? Pues llegan hasta allí porque ante él les solicitan que nunca les falte el trabajo ni el dinero. ¿El ritual en qué consiste? Llevan un billete de 20.000 en el que aparece Garavito y lo frotan por toda la tumba de este señor, haciéndole la solicitud para que nunca les falte el dinero. Otros tantos lo que hacen es tocar
3 veces cada una de las columnas solicitando precisamente este favor. Pero esta tumba es muy reconocida también para prostitutas y vándalos. Las prostitutas acuden a este lugar precisamente para que no les falte el trabajo y hacen el ritual del billete de 20.000, mientras que los vándalos acuden con sus balas y las frotan por toda la tumba de Garavito, solicitándole que los proteja en medio de sus trabajos mal habidos. Después de este proceso, lo que hacen es elevar una oración a este astrónomo y luego llevan agua para limpiar su tumba. Este es el pagamento que le brindan precisamente por esos favores recibidos. Es bien sabido que los lunes, que son el día de las almas en pena o los fieles difuntos, es cuando más se puede ver este tipo de rituales y situaciones en el cementerio central de Bogotá. Pero, ¿por qué se hacen populares estos rituales? ¿Por qué las personas creen y convierten a estos personajes de la vida cotidiana en una especie de santos populares? Pues aquí hemos consultado a una antropóloga para que nos explique esa ideología que se crea alrededor de estas tumbas. Las personas encuentran un lugar de representación, es decir, encuentran características de dónde identificarse con estos santos. Entonces, por ejemplo, las personas que, no sé, necesitan algún tipo de favor económico, acuden a Leo Cobb, le susurran al oído. Estos santos solamente van adquiriendo popularidad entre la gente del común. ¿Por qué la gente realiza este tipo de rituales? Por ejemplo, en la tumba de Julio Garavito, uno de los rituales es frotar el billete de 20.000, pues el antiguo billete de 20.000, con la tumba, o incluso pasar por las columnas donde antes colgaban las cadenas, dando como golpecitos en los huecos, porque son formas de conectar nuestra creencia, lo que yo pienso que puede ayudarme, con la espiritualidad, y estamos tratando de establecer esa conexión entre ese ser espiritual que yace en esa tumba y mi creencia y mi ser espiritual. Entonces es una forma de conectarnos y de llevar de llegar a llamar la atención y de llegar a establecer una relación como más cercana que nos ayude, que nos favorezca dentro de los favores o los deseos que le estamos pidiendo. Igual, una cosa es el favor que se pide y otra cosa es el favor que se recibe, porque ellos no se vuelven populares solamente porque la gente crea que ya pueden hacer milagros, es porque han habido personas a lo largo de esta creencia que dicen, oiga, yo le pedí esta cosa y se me cumplió, se demoró un tiempo o después de que salí inmediatamente se me cumplió lo que yo pedí. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que agradecer el favor que tú recibiste. Entonces, o esa es la creencia, que tú tienes que agradecer porque tú le prometiste algo, porque además hay personas que establecen esas relaciones prometiendo futuras acciones con la tumba del lugar donde descansa el alma de esa persona. Estas personas se vuelven formas de identificarse a través de una persona que no es del todo santa, digamos, como dentro de la concepción de alguna religión, es decir, que son seres humanos que pueden cumplir ciertas características que no las vemos tan imposibles. Entonces hay como esa forma de conectar la forma en que yo vivo, en que yo soy y en todo lo que puedo dar de lo mejor de mí con otra persona que no es un santo como tal, o sea, que es afín a nosotros, es más común, es mucho más común. Abro esta ventana al misterio para contarles quién es la bruja del tranvía. Clase, espanto. Localización, calles céntricas de Bogotá. Alimentación, no necesita comer ni beber para sobrevivir. La leyenda afirma que tiene cierto extraño vínculo con la electricidad y busca recargar fuerzas descolgando cables del alumbrado y aferrándose a ellos, mientras la calle se llena de chispas y fogonazos.
Hábitat: las noches lluviosas y las madrugadas con neblina. Sus poderes: tiene todo tipo de brebajes, tales como líquido verdoso para recuperar relojes de pulso robados, crema antivecinas coquetas. También lleva a dar una vuelta en su tranvía blanco que se bambolea en el aire como un barco en el mar. Algunas personas elegidas por tener buen corazón. Características físicas: es un espanto con forma de mujer joven y bella. Su piel es como la porcelana. Tiene los cabellos rubios y largos, los ojos oscuros y brillantes. Contras: la única contra consiste en no dar fe a lo que ven nuestros ojos. Si vacilamos, ella desaparece y logra que la olvidemos instantáneamente. La bruja, se supone, lleva a dar una vuelta en su tranvía blanco a algunas personas que ha elegido ella misma por tener un corazón limpio, un corazón bueno, un corazón blanco. También dice que los regresa a la calle con una sonrisa bellísima y una paz que ya no los abandona nunca. A continuación, esta carta mecanografiada apareció sobre el escritorio del abogado Ezequiel Rebetés el mismo día de su desaparición en la ciudad de Bogotá, el 4 de octubre del 2002. Te escribo a máquina porque tú no entiendes mi letra y has dicho en repetidas ocasiones que parece la caligrafía de un médico. Tampoco quiero dejarte mi despedida escrita en una pantalla de computador frío, como una pecera en la que en lugar de nadar peces, naufragan letras. Siempre he amado lo antiguo, lo que era más humano y amoroso con los detalles. Detesto el mundo moderno, lleno de ruido y de prisas, donde todos quieren llegar primero, pero no saben a dónde e ignoran el por qué. Estarás pensando que esta es una de mis rarezas y que no cumpliré lo que te diré a continuación. Me voy. Sí, me voy para siempre de la ciudad, del tráfico, de las mentiras vestidas con corbata y traje de sastres, 6 salarios mínimos mensuales, de la letra menuda de los contratos que me han permitido comprarte la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, los horribles cuadros de tus sueños. Subrayo que eran de tus sueños y no los míos, porque jamás deseé vivir en una casa donde nadie sabe quién está y quién ha salido. Una casa en la que se puede jugar escondidas y donde lo que más asusta no son los fantasmas, sino el desamor. Conocí a una mujer, pero no es como imaginas en tu escasa fantasía, una secretaria de piernas largas y más largas que ambiciosas, o una ejecutiva dinámica que quiere formar conmigo un buen equipo de trabajo y de pareja. No, conocí a un espanto hermoso, de cabellos largos y ojos negros. Se me apareció de repente, en la madrugada de hoy. Te advierto, por si no lo sabes, que no dormí en tu cama. Primero vi el tranvía blanco como la ballena de la historia de Moby Dick. Luego la vi a ella. Me sonrió y me subí al vehículo viejo. No sé cuánto tiempo estuve recorriendo el infinito o la nada, pero cuando descendí me sentía más cercano de esa bruja o de ese espanto que de cualquier otra persona. Me contó su vida y supe que había sido una mujer de sociedad conocedora de la química y de la botánica, que fue asesinada, acusada de brujería en el posible último y más secreto juicio hecho por la Iglesia en 1948. Ahora sigue haciendo el bien o castigando la maldad desde su regreso del más allá. Me dijo que no daría ninguna poción, que a cambio podía recordar la felicidad, que cada vez que quisiera yo recordaría la felicidad y mi alma no tendría tristeza. Al poner un pie fuera del tranvía, supe que no quería volver a vivir a tu lado,
ni una hora más. Supe que dejaría mi trabajo y la ciudad. Entendí que era un hombre libre y que además, y para tu asombro, yo debería ser alguien extraordinario y bondadoso, porque ella me eligió, porque ella llama brillo luminoso en los ojos y en el pecho. Luego de escribir esta última línea, caminaré hacia el norte y no volveré jamás a esta ciudad. Atentamente, Ezequiel. Una historia que a mí en lo particular me parece bellísima, que nos cuenta de esos espantos que también en muchas ocasiones podemos relacionar con las famosas damas de blanco, esas mujeres que recorren las calles, los caminos para auxiliar a los necesitados. Abro esta ventana del misterio contándoles que la leyenda del chupacabras data más o menos de 1995. Y es que en marzo de ese año en Puerto Rico empezaron a darse cuenta los pobladores de alguna parte de la región, sobre todo en regiones montañosas, que había una especie de depredador que atacaba a sus animales, específicamente a sus ovejas y a sus cabras. Un día amanecieron muertas 8 ovejas que tenían unas características muy particulares. 2 huecos en su garganta, que además parecía que les hubieran absorbido toda la sangre, y en algunas ocasiones tenían la lengua cortada. A partir de allí, todo esto empieza a ser noticia. Sale en todos los periódicos y en todos los canales de televisión de Puerto Rico, porque era muy particular, digamos, que esa manera en la cual aparecían estas cabras y estas ovejas muertas, sobre todo por la incisión, que eran, como les digo, 2 puntos en el cuello. Pero además de esto, cuando fueron a hablar, tanto las autoridades como los periodistas, con los dueños de estos animales, se dieron cuenta de varias cosas, de varias características particulares. Y es que dentro del campo, dentro del lugar donde estaban estas ovejas y estas cabras, no había señales de lucha. Es decir, parecía que ese algo que las hubiese atacado llegara, al parecer, volando. No había señales en el piso, no había señales en la tierra que indicaran que algo había llegado hasta ese punto. Pero además hay otra cosa muy particular, y es que cuando un animal es atacado o una persona es atacada, por instinto, pues se reacciona. Esto implicaría que en el campo hubiese alguna marca de lucha entre esos 2 animales, precisamente por un tema de supervivencia. Pero esas señales tampoco estaban. Y además, las pocas señales que pudieron encontrar, unas huellas muy pequeñas, no correspondían a animales conocidos. Y aquí empieza, digamos, que toda esta historia de tratar de entender qué fue lo que pasó con esas ovejas muertas. Porque además, claro, ese fue el primer caso, pero cada semana se iban presentando nuevos casos de animales que aparecían muertos de la misma manera, en la misma circunstancia, en diferentes granjas de Puerto Rico. Empiezan las investigaciones, no dan con ninguna idea razonable sobre lo que está sucediendo, y allí empiezan a bautizar a este animal, a este ser, como el chupacabras, porque absorbe precisamente la sangre de esas cabras y de esas ovejas. Pero hay otra característica muy particular dentro de esto que sucede, dentro de estos ataques, y es que pareciera que el resto de los animales que hay en las granjas no reaccionaran, como si estuvieran hipnotizados ante este ataque. Y eso también es bien particular en esta situación. Pero miren, más allá de esto, un año después, en México, también se presentan unos ataques particulares a un ganado y a unas ovejas.
Esto sucede en la granja de un hombre llamado Santiago Moret. Y este es el primer caso que se registra precisamente allá en México. Y Santiago Moret estaba en su granja, en su finca, en su rancho, dirían en México, con su padre, y al otro día se encuentran con que parte de su ganado y de las ovejas que tenían, pues no habían amanecido muertas. Aquí lo curioso en este caso, en el caso de Santiago Moret, es que él escucha unos ruidos y lo que hace es salir de la granja y asegura que junto a su papá pudieron detectar unas señales muy particulares de ese ser. Entonces ellos aseguran que vieron una bestia. Aquí les voy a mostrar una imagen de las muchas que se han creado acerca de este famoso chupacabras. Entonces ellos dicen que vieron una bestia que caminaba en dos patas, como si fuera una especie de canguro, unas patas muy largas, unas extremidades exageradamente largas, pero que además esa bestia tenía como una especie de espinas en su espalda, como lo pueden ver en este dibujo que les estoy mostrando. Pero además hubo algo bien interesante dentro de este caso, y es que aparentemente ese ser dejó un pedazo de pelo en ese territorio. Este señor, Santiago Moret, junto a su papá, deciden pues avisar a las autoridades para ver qué pasa, pero se contactaron con una investigadora muy famosa en México que habla precisamente de todo este tipo de fenómenos. Se contactan con ella y ella lo que hace es llevar ese fragmento de pelo a un laboratorio y como resultado dice el laboratorio que ese pelo no es identificado como con ninguna especie que conozcamos, es decir, no pertenece a ningún animal conocido o persona. Y ahí empieza todo el misterio. Empieza todo el misterio, empiezan a suceder muchos más casos en México acerca de este ser que ataca a ciertas ovejas, a ciertas cabras, a cierto ganado, con esas dos orificios chupándoles la sangre además, y se empieza a regar la ola porque además ya había una descripción, que es esa imagen que ustedes ven más o menos así. Y yo recuerdo que esta historia a mí me llamó mucho la atención cuando estaba por allá en el 2016 haciendo un programa en radio, porque resulta que en Cundinamarca, Colombia, empezaron a suceder unos ataques muy particulares a parte del ganado. Y parte del ganado empezaba a presentarse muerto con dos orificios en el cuello y además pareciera que no tuvieran sangre. Y en esa emisora en la cual trabajaba empezaron a llamar en la noche varias personas a contarnos esas historias, a contarnos que su ganado amanecía muerto con esas características. Y además a enviarnos fotografías en las que se podía ver ese ganado precisamente y sobre todo los orificios que causaban bastante conmoción. No tengo la fotografía en este momento porque eso fue hace muchos años y no la guardé, qué mal por mí, pero a partir de allí empecé a acercarme un poco más a este caso. Yo recuerdo que no solamente se presentaban casos en Cundinamarca, sino también en Boyacá, en Colombia, vuelvo y lo repito, y las autoridades lo que decidieron hacer fue poner cámaras nocturnas para tratar de detectar de qué se trataba o de identificar precisamente qué era lo que ocasionaba la muerte de ese ganado. Días después, realmente esas cámaras duraron ahí más o menos unas 2 semanas, días después las conclusiones fueron que se trataba de perros sarnosos que atacaban a ese ganado. Y ahí llegamos nosotros a preguntarnos si son perros y atacan al ganado,
qué tan grande puede ser ese perro para atacar al ganado, pero que además que la gente en las noches no se dé cuenta que están allí atacando. Eso nos parecía bastante curioso. Cierran el caso, no vuelven a hablar de eso, quitan las cámaras y hasta ahí. Sin embargo, los hechos siguen sucediendo. Nos siguen enviando fotografías donde, como les digo, se puede ver esa herida que causa. Y finalmente esto no se sigue investigando, no hay una conclusión certera. Y lo que yo creo frente a esos casos en específico del 2016 es que claramente no se hizo a profundidad una investigación para poder determinar este fenómeno. Pero miren, eso no solo pasa en Colombia, no solo pasa en Puerto Rico y no solo pasa en México. En países como Estados Unidos, Chile, Argentina, también se han presentado este tipo de avistamientos. Pero no solo ahí, también en lugares como Rusia, un lugar muy alejado también, se han presentado fenómenos como este. Animales de granja que aparecen muertos, que parecen que les absorbieran su sangre y con 2 puntos. Pero digamos que también en ciertos lugares y dependiendo de los testimonios, los detalles van cambiando de a poco. Entonces, en lugares como por ejemplo Chile, aseguran que este famoso chupacabras realmente es una especie de canguro reptil, según los testimonios que hay allá en ese país. Algunos dicen, por ejemplo, que esos avistamientos de este animal están acompañados de luces, atención a esto. Y por eso muchos ufólogos o muchas personas creyentes en el fenómeno ovni aseguran que el chupacabras podría tener relación con este fenómeno ufológico. Porque según algunos testimonios, sobre todo en México, testimonios que ha recopilado periodistas como por ejemplo Johanan Díaz, aseguran que justo antes de los ataques a los animales han visto pasar lucecitas, esas famosas lucecitas que asociamos con los ovnis, y que esa noche precisamente se dan esos ataques a los animales. Entonces, hay muchas teorías sobre qué podría ser el chupacabras. ¿Es realmente un ser que ataca, un animal que no conocemos quizás? ¿Hace parte de la criptozoología? ¿O puede estar relacionado con el fenómeno ufológico? Porque recuerden lo que les dije al inicio. Pareciera que este ser viniera volando porque no deja huellas claras en el terreno en el cual ataca a los animales. Y esto es bastante curioso. A partir de allí también han dado varias descripciones de este animal. Muchos dicen que tiene piel escamosa, con esas espinas en la espalda, ojos rojos. Otros dicen que no hace ruido, sin embargo, algunos aseguran haberlo visto directamente a los ojos. El caso es que este es uno de los fenómenos que a mí más me llama la atención, pero sobre todo me vuela más la cabeza para tratar de entender precisamente de qué se trata. Y miren, esto es algo que no es nuevo, como les digo muchas veces, los fenómenos parecen repetirse de manera con detalles quizás diferentes, en diferentes situaciones, en diferentes países, en diferentes culturas, pero pareciera que estuvieran ahí, siempre causándonos como una señal, mandándonos una señal mejor. Y es bastante curioso, y me parece curioso lo que les voy a mostrar a continuación, porque es que en Colombia también hablamos de un animal bastante particular llamado el bracamonte. El bracamonte es un mito muy similar al chupacabras que tenemos en Colombia. Es una de las leyendas más oscuras que hay en este país y data del siglo XIX. Siglo XIX, calculen esa fecha más o menos. Y es bastante interesante porque en este libro que ustedes veían, La Marquesa de Yolombó, que realmente es un libro sobre leyendas de Colombia, pues allí
precisamente se habla del famoso bracamonte, con una descripción muy particular. Y es que es un ser conocido en diferentes regiones de Colombia, como en la región Caribe, en el Pacífico y la región antioqueña. Y dicen que es un ser que parece ser invisible, que nunca nadie lo ha visto. Sin embargo, cuentan que este animal o este ser extraño tiene un bramido terrorífico que causa terror y que ahuyenta al ganado. Incluso se habla que muchos animales alcanzan a convulsionar cuando escuchan el ruido del bracamonte, de esta extraña criatura. Y la referencia precisamente aparece en este libro, La Marquesa de Yolombó, del escritor Tomás Carrasquilla. Y aquí les voy a leer textualmente lo que dice este libro acerca de ese ser mítico y extraño. Abro comillas, incógnito y misterioso. Ningún ojo humano le ha visto porque nunca sale de las espesuras, mas desde ellas hace sus estragos. Sus bramidos y baladros son tan pavorosos que oyéndolos se acechan a temblar los ganados y perecen terribles convulsiones. De cuánta peste sobrevenga en hatos y corrales, tiene la culpa el bracamonte. Un cuento bastante terrorífico, la verdad, que le causa a uno escalofrío escuchar esta descripción de este ser extraño que parece ser más oscuro que la misma noche. En ese texto también, en La Marquesa de Yolombó, se habla de que hay un mito para ahuyentar a ese bracamonte, que los campesinos crearon un mito para ahuyentar a ese bracamonte, y es tener en las aceras de sus fincas calaveras de vacas y ponerlas ahí en las noches para poder ahuyentar al famoso bracamonte. Pues miren, son historias que, como les digo, se repiten de manera un poco diferente, cambiándole detalles, pero que parecieran estar siempre acompañándonos. Historias que hacen parte del misterio. Nunca podremos develar qué es realmente el bracamonte o el chupacabras. Un ser aterrador, eso sí, que ha causado conmoción en muchos países. La madre de agua. Clase, espanto. Localización, Antioquia, Tolima y Magdalena Medio, colombiano. Hábitat, ríos, lagos y estanques. Atrae a los niños con una voz muy suave, pero que perciben desde muy lejos y se los lleva con ella. Con los adultos puede ser vengativa y cruel, incluso mortal. Rubia, ninfa de las aguas, de ojos azules y mirada penetrante. Algunos testigos la describen como una vieja arrugada y con verrugas que se oculta cerca de las orillas. Otros afirman que lo anterior es falso y que en realidad se presenta como una niña rubia y hermosa, sentada en el fondo de las quebradas. ¿Y cuál es el contra para la madre de agua? Pues rezarle oraciones que incluyan solamente la vocal A. A continuación, les voy a contar las declaraciones del sargento retirado Baltasar Romero, quien aceptó relatar al investigador de este libro sus experiencias directas con uno de los espantos más hermosos y terribles que habitan en el territorio colombiano. Ella es terrible. Enferma a los niños de amor por ella, los llama en sueños, los hace tirarse al agua cuando los llama cerca del río. A mí me pasó a los 8 años y casi no llegó a viejo. Estaba jugando con mis hermanas mayores cuando la escuché por primera vez. Creí que era mi mamá, pero cuando fui a buscarla, no había nadie. Ya por la noche la volví a oír, pero no me pude levantar de la cama. Me dio como una fiebre de puro hacer fuerza para irme a buscarla. Era que estaba soñando,
porque al rato se apareció mi mamá con unos menjurjes para darme y ya no la oía. La fiebre me siguió toda la noche y la cosa era como grave porque mi mamá se quedó conmigo. Yo me hacía el dormido, no hallaba la forma de salir a ver qué era lo que me llamaba, lo que me tenía hipnotizado. Al otro día mi mamá me dejó con mis hermanas otra vez y a esas no les importaba. Me dejaron solo, entonces me salí para el lado de la quebrada y ahí fue cuando la vi. Tenía esos ojos lindos como del cielo sin nubes y me llamaba del otro lado. Yo la veía como tenerla bien cerca, así que le mandé una mano al pelo. Era un pelo dorado, tan bonito que parecía de miel. De pronto sentí el golpe frío y el revolcón de agua que se me metía por las narices. Apenas si entendí que me ahogaba, porque para mí era que estaba meciéndome en sus brazos, arrullado por esa voz tan linda que entre menos pataleaba yo para salvarme, más bonita se escuchaba. De pronto empecé a sentir una presión tremenda, un dolor insoportable en todo el cuerpo. Me estaba ahogando. Pude haberme agarrado de algún palo, pero nada. Yo ya estaba todo enamorado y tenía ganas de llorar, porque esa voz que me decía tantas bellezas era tan dulce y empalagosa como aterrador y amargo era el sabor a muerte que me llenaba la garganta. Me estaba muriendo en un hastío delicioso, saboreándome la sangre del final, revuelta con un dulce de su voz y sus palabras. Imagínese usted, un niño disfrutando las mieles del amor y sufriendo los dolores de una muerte aterradora en un mismo momento. De solo acordarme, me dan escalofríos. Ahora, tantos años después, ya uno no distingue bien entre los recuerdos y los sueños. La memoria se le pone a uno flaca y ojerosa. Se mezclan las cosas, se confunden los nombres, se le borran los olores, pero el sabor de la muerte que sentí esa vez se me quedó pegado en la boca, pegado como miel. No sé si se asombre o me desprecie o me compadezca por lo que le voy a decir, pero igual se lo digo. Ese maldito monstruo, yo lo extraño. Esta es una historia bien interesante, como les decía al inicio, del sargento Baltasar Romero, quien cuenta su experiencia a los 8 años con la famosa Madre de Agua, una historia que está presente en los mitos y leyendas del folclore colombiano. Abro esta ventana al misterio para hablarles de los tiempos del ruido, y es que desde épocas inmemorables se ha descrito un sonido atemorizante y perturbador que causa terror ante la humanidad, y es que en libros antiguos se plantea este sonido como el presagio de la muerte y la destrucción. Aparentemente, algunos plantean que este sería el inicio del apocalipsis, otros tantos simplemente dicen que es el sonido de los ángeles mientras cantan en el cielo. Sin embargo, en Santa Fe de Bogotá, en la época de 1687, los habitantes escucharon un ruido tan perturbador que causó controversia, dolores de cabeza e incluso náuseas. Un sonido que aparentemente sería el inicio de cosas terribles que sucedieron en esa época en Colombia. Pero a través del tiempo, este famoso ruido ha cambiado de nombre. Inicialmente lo llamaban así, básico, simple, el ruido. Otros llegaron a nombrarlo como el zumbido y en épocas actuales se conoce como dejún.
Y es que no hay lugar en el mundo en el que no se hayan escuchado estas famosas trompetas. Incluso en internet se puede encontrar un mapa en el que se establecen puntos específicos alrededor del mundo en el que se han registrado estos sonidos que no solo atemorizan a los humanos, sino también a algunos animales. ¿Han escuchado ustedes ese dicho de que eso pertenece al tiempo del ruido? Pues el significado está relacionado precisamente con este hecho y fenómeno natural que después de tantos años no tiene explicación y empezó a surgir para describir algo muy antiguo o viejo. Y es que, según los cronistas de la época, ese 9 de marzo de 1687, durante casi 15 minutos en Santa Fe de Bogotá, en Colombia, se escuchó un ruido bastante atemorizante, un ruido que obligó a todos los pobladores a salir despavoridos de su casa en búsqueda de ayuda o alguna explicación. Un sonido que les generó mareos y náuseas. En los libros de la época también se plantea que este ruido iba acompañado de un olor a azufre. Por eso muchos cronistas plantearon que se trataba de un castigo divino, que era el demonio que salía de las profundidades de la tierra para castigar a los pobladores de Santa Fe de Bogotá. Pero no solo esto, resulta que para esa época poca luz había en los alrededores de la ciudad. Por eso lo que hicieron los habitantes fue acudir rápidamente a algunas iglesias de sus localidades para buscar refugio, encomendarse a Dios, pedir perdón por sus pecados, como si definitivamente ese hecho marcara el fin de los tiempos. Justo para esa época también se vivió un terremoto muy fuerte en un país cercano, en Perú. Por eso empezaron las explicaciones racionales sobre este hecho. Una de las hipótesis pues se trataba simplemente de un fenómeno natural, un sismo, debido a este que había sucedido en aquel país vecino. Otros tantos incluso se atrevieron a asegurar que se trataba de un meteorito que había pasado por la Tierra y había generado ese evento, ese movimiento en esta ciudad. Pero la mayoría de los habitantes planteaban que se trataba de un fenómeno sobrenatural, que definitivamente eran los demonios que estaban saliendo desde las profundidades para buscar ese castigo y ese arrepentimiento de aquellas personas que para esa época no se estaban portando tan bien según las leyes del catolicismo y de Dios. Pedro de Mercado era el sacerdote de esa época, pero además también fue uno de los cronistas que más registró este hecho tan particular, un fenómeno que hasta el día de hoy no tiene explicación. Pedro de Mercado acudió también a su iglesia y allí decidió hacer todo un ritual en el que sus creyentes se arrodillaban y suplicaban al cielo para que fueran perdonados y poder trascender al reino de los cielos. A través de sus crónicas plantea allí todo lo que sucedió esa noche a las 12 de la noche, donde niños y adultos lloraban incesantemente porque creían que esa era la última noche de sus días. Pero este hecho ha trascendido la historia y la leyenda de la ciudad de Bogotá. Incluso en la actualidad podemos encontrar un cuento llamado La época del ruido, del periodista, escritor y presentador Andrés Ospina, en la que describe con bastante curiosidad este hecho tan particular de 1687 y se enfatiza precisamente en ese sacerdote y cómo desarrolló ese ritual para que sus creyentes se arrepintieran y buscaran el perdón.
un hecho que dejó marcada a la ciudad de Santa Fe de Bogotá hasta la época. Un hecho que no tiene ningún tipo de explicación. Para algunos algo natural, para otros algo paranormal y que queda en la leyenda y en la historia de esta ciudad. Lo cierto es que a través de los años este sonido ha venido evolucionando y el primero que se registra es el de Bristol. Allí hay varios puntos rojos en un mapa donde se establecen exactamente las ciudades y los barrios en los cuales se ha podido detectar este sonido. Lo curioso es que no es solo una persona, hay miles de testigos que llegan hasta esa aplicación que se llama The Hum, en la que cuentan qué fue exactamente lo que escucharon, cuáles fueron los movimientos, cómo reaccionaron y además las consecuencias que ese sonido tan particular les ha causado tanto física como psicológicamente. Según algunos estudiosos, solo se trata de una histeria colectiva. Sin embargo, cuando ustedes van y revisan ese mapa, es muy particular que en lugares tan distantes en el mundo, pues se hayan registrado fenómenos tan particulares. El último y el más reciente fue en el 2021 en Texas, donde toda una población pudo escuchar estos sonidos. Era todavía época de la pandemia, estaban aún resguardados para protegerse del coronavirus y las personas, sin importar esto, salieron despavoridas de sus casas porque definitivamente estaban considerando que se trataba de un terremoto. Sin embargo, pasados alrededor de 3 minutos, este sonido paró y nadie tuvo una explicación certera sobre lo que había sucedido ese día en Texas. Ahí se escucha entero. Un fenómeno que parece evolucionar a través de los tiempos, y es que en esa página de registro de The Hum se plantean que en algunos lugares el zumbido es mucho más fuerte y en otros tiene menor intensidad, pero los puntos de distancia entre uno y el otro son realmente interesantes. Los testimonios que las personas dejan ahí sobre sus reacciones, tanto físicas como psicológicas, también plantean un punto de estudio que ha sido retomado por algunos psicólogos e incluso sismólogos que han dedicado bastante tiempo a tratar de encontrarle respuesta a este fenómeno, sin concluir con exactitud algo concreto. Es por esto que sigue siendo un misterio este sonido, su origen, su procedencia. Gracias a todos por estar conectados, por dejar esos deditos arriba, sus comentarios y sobre todo por escribirme allí algunas anécdotas que ustedes pues han sido protagonistas de ellas, que es para mí lo más importante, ese lazo de comunicación que vamos generando a través de esos comentarios. Recuerden también suscribirse a este canal para que les lleguen todas las notificaciones cuando subamos un nuevo video, pero además recuerden también compartir con sus amigos, con sus familiares, con las personas que ustedes consideran les puede agradar este tipo de contenido, así que los invito también a que lo compartan y así generemos una gran comunidad. Gracias mi gente por siempre estar ahí conectados, les envío un abrazo y recuerden que aquí tenemos abiertas todas estas ventanas del misterio, aunque por hoy ya las cerramos.